اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de estos primeros sucesos, digamos, este complot que Quraysh hizo en contra del profeta Muhammad, luego de estas amenazas y de estas acciones que promovieron en contra del profeta, en el 5.º año, según algunas narraciones y algunos testimonios históricos del envío profético o de la misión profética, nace Fatima al-Zahra alayha salam, que es la hija menor del matrimonio del profeta con Khadija alayhi salam. Después de la égira, obviamente, Fatima al-Zahra se casará con el Imam Ali alayhi salam y será la historia de Fátima esta parte de la historia del Islam que une entre la profecía y el imamato, este eslabón, digamos, en la cadena profética y de la descendencia profética, que como madre de los imames, alayhimus salam, será el comienzo de una nueva etapa en la historia del Islam. Y bueno, ya cuando continuemos con el tema histórico, hablaremos seguramente en algún momento de la historia de Fátima, alayhi salam, cuando toquemos la historia de los imames, y ahí seguramente tendremos posibilidad de poder conocer con más precisión y con más detalles esta gran personalidad, esta gran dama del Islam, la mujer más bella moralmente, espiritualmente y humanamente hablando de la historia del Islam. Luego comienza, después de esta etapa, ya una etapa mucho más compleja a nivel dificultades de vida para los musulmanes, que es la etapa del bloqueo, lo que llamaron al-Hisar fi Shi'ab Abi Talib. Shi'ab Abi Talib era una tierra que tenía Abu Talib, y los musulmanes, cuando se encontraron frente a tanta presión, Quraysh no solo, digamos, les fue suficiente para ellos presionar de una manera u otra al profeta de los musulmanes, sino que hicieron una especie de pacto de bloqueo, digamos, y de boicot en contra de los musulmanes, en donde habían planeado varias cuestiones, dentro de lo cual era, por ejemplo, una de ellas, Allah yuzawwiju ahadan min nisaihim li Bani Hashim, dice no casarse con ninguna de las mujeres de los Bani Hashim, de los, digamos, la familia del profeta, ni tampoco dar mujer a alguno de los hombres de Bani Hashim. O por ejemplo, dijeron no comprar ni vender nada, o sea, no hacer ningún tipo de transacción con los Bani Hashim. O por ejemplo, no tener ningún tipo de punto en común, o sea, no hacer ningún tipo de pacto o ningún tipo de acuerdo. O, digamos, ser de alguna manera una mano unida, como una mano unida que dicen los árabes, o sea, un grupo unido en contra de Muhammad y del profeta Muhammad sallallahu alaihi y de sus compañeros. Obviamente el objetivo de este bloqueo y de este pacto en contra del profeta, que los obligó al profeta y a sus, digamos, allegados y a los primeros musulmanes a estar en este Shi'ab Abi Talib, en esta tierra que tenía, este terreno que tenía Abi Talib alayhi salam, tiene que ver con que ellos pensaron que muy probablemente ocurran tres cuestiones. O directamente acabar con ellos, o sea, que terminen muriendo, porque no había acceso a la comida, no había acceso a la compra y venta, no tenían dinero, o si lo tenían no podían hacer con ellos nada, y estaban totalmente bloqueados, ¿no? Como un bloqueo real que ahora puede sufrir cualquiera de nuestros países. Entonces había posibilidad de que se acabaran, de que mueran de hambre y de sed. Lo otro es que no, que se sometieran, o sea, que el mismo profeta diga, bueno, está bien, bajo esta presión entonces yo acepto las condiciones que ustedes ponen y nosotros acabamos con esta misión. O no, que los musulmanes, o Abu Talib en este caso también, junto con los Bani Hashim, directamente entreguen al profeta, ¿no? Como otra posibilidad, como diciendo, bueno, si nosotros tenemos que defendernos para la autosuficiencia
subsistencia, digamos, entonces una de las formas es que uno entregue el profeta y que ellos hagan con el profeta lo que quieren y que ya después retiren el bloqueo. Obviamente ninguno de estos tres puntos ocurrió porque había una preparación psicológica y espiritual de tal modo que ellos conocían, digamos, cuál era el valor que tenían que pagar por esta nueva etapa del Islam. Continuó el bloqueo durante 3 años, fueron 3 años muy, muy duros, desde el año sexto de la misión profética hasta el año 9. Generalmente los musulmanes ponían de su propio bolsillo dinero para poder ayudarse entre sí. Fue famoso, digamos el rol de Jadilla y el dinero de Jadilla como una mujer rica de la época, y Abu Talib también. Ellos dos aportaron económicamente para que el profeta pueda triunfar durante este tiempo, hasta que terminó, se terminó, la riqueza, la fortuna que tenían ellos, porque durante 3 años tuvieron que mantener un poco a toda esta gente. Dicen algunas narraciones que terminaron hasta comiendo hojas de árboles, o sea, por la situación que vivían. Había una situación muy, muy complicada a nivel seguridad. Al profeta se lo, trasladaba de lugar a lugar. Hay veces si dormía en un lugar, después cuentan las narraciones que lo trasladaban a otro lugar y en ese lugar dormía el Imam Ali alayhi salam, para que si le hacían algo no le hagan nada al profeta y que se mantenga sano. No podían salir de ese terreno de Abi Talib más que en la Umra, en Rajab, en el mes de Rajab, que salían en la Umra, y en la época del Hajj, del Hijja, que también salían para poder peregrinar. Eran los días de peregrinación que ellos podían salir de ese bloqueo. Ahí era donde hay veces podían hacer algún tipo de transacción, algún tipo de compra y venta, y de ahí poder ganar algo de dinero. El Imam Ali alayhi salam solía ir clandestinamente o secretamente a buscar a la Meca comida para traerles, y esa fue la forma en que, vivieron con mucho temor y mucho miedo durante estos 3 años. Finalmente, muchos de los parientes y de los allegados al profeta de Banu Hashem, o mejor dicho, muchos de la gente de Quraysh que tenían relación con Banu Hashem, muchas veces relación, de haberse casado anteriormente con algunos de ellos, o algún tipo de relación, comenzaron de alguna manera a olvidarse de este pacto, ¿no? Y empezaron ya a transar con el profeta y a hacer transacciones con los primeros musulmanes, sin importar tanto el tema del pacto, sumado a un milagro que ocurrió también, uno de los carismas del profeta, que se lo encontró comido el pacto, el papel donde se había escrito, esto del bloqueo por parte de Quraysh a los Bani Hashem y a los primeros musulmanes, lo encontraron comido, ¿no? Entonces, todo esto dio lugar a que se acabe el bloqueo, y es por eso que después de estos 3 años de dificultad, de estos 3 años de enfrentarse a cuestiones muy, muy, muy duras a nivel vida, como comunidad, el pacto de Quraysh se acaba, el bloqueo también se acaba, y los Banu Hashem pudieron volver, regresar a sus casas y vivir normalmente, nuevamente en sus hogares. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.